Bueno, lo primero, Maduro es el jefe del Tren de Aragua y el Cártel de los Soles. Son carteles de droga. Y lo segundo, robó las elecciones de Venezuela al menos en 2 ocasiones. Pero lo más importante es que debe estar en prisión. Hace daño a la gente de Venezuela y a los americanos debido a las muertes que provoca la droga que envía a este país. ¿Los 50 millones de dólares actuales no son suficientes para usted? ¿Cuál sería una buena cifra? No ha sido capturado, así que debe aumentar más. Yo creo que 100 millones sería una buena cifra. Maduro ha robado mucho dinero a la gente de Venezuela y así se financia. Senador, ayer vimos esa primera operación del despliegue naval que hay frente a las costas de Venezuela en aguas del Mar Caribe, en concreto el ataque a una narcolancha cargada con droga procedente de Venezuela. ¿Qué le pareció esa operación de la Fuerza Armada estadounidense? Valoro mucho cómo Trump se preocupa por la gente de Venezuela y por la seguridad nacional y la salud de mi país. Valoro lo que Marco Rubio está haciendo como secretario de Estado. Espero que Maduro y cualquier persona relacionada con los carteles y que introduzca droga a este país sea arrestada y llevada a prisión. Cualquiera que introduzca droga debería ser ejecutado o estar en prisión. El presidente colombiano colaboraría con el Cártel de los Soles. Y esta respuesta se da, recordemos, no solo luego de que el presidente colombiano negara la existencia del Cártel de los Soles, sino también luego de que el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, indicara que son aproximadamente 15.000 militares venezolanos que han desplegado en la frontera con Colombia y que esto sería parte de un acuerdo binacional. ¿Cuál es la reacción, la respuesta que se ha generado por parte de Estados Unidos? Es que ya estarían viendo a Gustavo Petro como un colaborador de este cártel del narcotráfico que además está movilizando al poderío militar de Estados Unidos en el mar del Caribe, que ya les hemos contado a ustedes que hay buques, que hay aviones, que hay más de 4.500 integrantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en estos buques que se han desplegado en el mar del Caribe para evitar que siga la ruta del narcotráfico y que llegue hasta Estados Unidos. Lo que ha dicho ahora el congresista republicano exactamente respecto a Petro es que acaba de firmar su propia sentencia, es lo que ha escrito el congresista republicano. En el Congreso de Estados Unidos no tomaremos esto de chiste, refiriéndose a la afirmación de Petro de que el Cártel de los Soles no existe. Al contrario, esto es gravísimo. Es lo que ha escrito el legislador republicano, indicando además y agregando que Gustavo Petro, el presidente colombiano, estaría colaborando con esta organización de narcotraficantes, como la han llamado en Estados Unidos. Pero no es lo único que se está hablando del presidente colombiano y la relación o los vínculos que tendría con el Cártel de los Soles, porque hay última información también respecto a la financiación de su campaña. A Maduro ni tengo ni idea cómo hacer el mensaje, pero mire, sí lo voy a hacer un mensaje ahorita. Tienes que tener una decisión, salir de Venezuela vivo o salir de Venezuela muerto. El 87% de la droga se moviliza por la ruta del Pacífico, provenientes de Colombia, Ecuador y Perú con destino a Europa y Estados Unidos. Para nada cercano a Venezuela, para nada. Entonces, deben ya dejar de mentir porque vamos a responderle. El mundo tiene que abrir los ojos, particularmente el pueblo de Venezuela. Ahora, te digo algo relevante como postdata. Para que una embarcación tipo lancha rápida, no un peñerito de esto de canoa, de inteligencia artificial, lancha rápida, que use al menos 2 motores, pudiera recorrer más de 2.000 kilómetros, necesitaría más de 7.000 litros de combustible. ¿Me estás oyendo, hermano? 7.000 litros de combustible, lo cual es imposible de contener en la misma por su infinita capacidad de carga. Por lo tanto, mira, yo estoy totalmente convencido que decir luego ya no es el Cartel de los Soles, oigan esto, ¿no?
que supuestamente fue un golpe contra el Tren de Aragua, pero ya va. Pero no era el cartel. ¿Pero de qué estás Hay que hablando hablar de estas ahora? narrativas también. Pero te das cuenta cómo están ellos confundidos en su delirio. O sea, mira, el informe mundial contra la droga, 2025, Naciones Unidas, Venezuela no figura como un país productor de droga. No figura, señores, como un país productor de droga. Y solo el 5% que se produce en Colombia se intenta, oye, Río, se intenta. Lo que se produce en Colombia, solo el 5% se intenta cruzar por Venezuela y no lo logran. Entonces, la falta de noticia, la estamos viendo, no tiene evidencia, no mencionan, por ejemplo, ellos dicen ocurrió en el sur del Caribe, pero el sur del Caribe, yo voy a agregar dos cosas a ese debate de que usted hace ese análisis. Está también de cómo ellos saben que eran venezolanos. Habría que preguntar. Pero ya, aparte de eso, ¿por qué? No hay nombre. Hay algunos que dicen, dice Gustavo Petro en su análisis, bueno, si fuese cierto, dice que ya sabemos que no es así, porque si la inteligencia artificial, tú le das un video y la inteligencia artificial dice que ese video se hizo con IA, es porque se hizo con IA. Así claro y preciso. Y hay otra cosa que usted debe conocer bien, que es el uso progresivo de la fuerza. Violaron todo. ¿O no es así? Pero es que la violencia expuesta en ese video de inteligencia artificial revela no solo esto, sino que es lo descomunalmente, yo diría, hipersónico de atacar con un misil. Lo que tú muestras allí es una canoa. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Ya una canoa, una pequeña canoa con unas bolsas vacías. Sí. Miren, yo les voy a contar exactamente quiénes participaron y qué pasó. Salieron de San Juan de Unare, en el norte. Es una trayectoria muy cercana al lugar de destino que era Trinidad y Tobago. Una trayectoria tan cercana que a mí me dicen dos expertos que en realidad este lanchón fue abatido en aguas territoriales, porque nunca estuvo en aguas internacionales, lo que demuestra la decisión norteamericana y además con una cosa que te voy a anticipar ahora. Anoche se dijo, Estados Unidos va a atacar objetivos en otros países mientras sean narcoterroristas, no importa el país. Bueno, en este caso, los 11 tripulantes, 8 vivían en San Juan de Unare, obviamente fueron pulverizados por el ataque del Haifa que le pegó desde un dron, pero lo interesante es que producido esto ocurrió a la madrugada. 6 horas después llegaron camiones de tropas del ejército venezolano a San Juan de Unare y a los 2 pueblitos cercanos, porque habían aparecido naturalmente en X y en TikTok los pésames de los familiares de los 8 que habían muerto de Unare y de los 3 que habían muerto en dos pequeñas ciudades, pueblitos cercanos. De inmediato llegaron, interceptaron todo lo que fuera internet y le dijeron a todos que nadie podía velar a los muertos, si iban a ser velatorios en ausencia, que nadie podía referirse a las muertes, que las muertes no habían ocurrido. Esto es la operación de una narcodictadura en toda su brutalidad, porque usan a esta gente muerta de hambre, la suben a estos lanchones y luego están afuera de toda posibilidad sus familiares de recordar su vida y su muerte. Es importante además explicar por qué 11, porque es un lanchón que uno dice, bueno, para mover esta droga 4 o 5, bueno, 11, para la velocidad de descarga, porque ellos sabían que podían tener problemas en la descarga por el cerco. La otra cosa que ha ocurrido pegado a esto es que ahora cualquier venta de petróleo o droga va a ser interceptada. Esta es una novedad también de la charla de anoche en el Jardín de las Rosas. Esto es... The drugs killing their kids are coming from Maduro, and also the criminal aliens killing their kids are coming from Maduro. So he's sending his drugs, he is sending his killers, his assassins into our communities, and he's working directly with other designated foreign terrorist organizations like the FARC in Colombia and all the Mexican drug cartels. So it's one continuous loop. And for decades and for years, for generations, we used our military to engage in action against terrorists in the Middle East and in Africa, while leaving unharmed the terrorists in our own hemisphere
who are responsible for so much more American deaths, so many more American deaths, who have spilled so much blood across the Western Hemisphere, who have bereaved so many parents and families, and who have contributed to such a horrific cycle and just nonstop, relentless surge of violence in our cities. Every major city in America is suffering from cartel violence. Even the U.S.-based gangs they're working directly with these cartels. The drugs, the guns, the weapons, the cash, the organization. We've been occupied by cartels for far too long. President Trump is finally allowing and directing the United States military to use its authorities under the Constitution to defend America from the terrorist organizations that have run free for too long in our own hemisphere. Thank you all. Thank you for the question. Yo se las voy a mandar. Yo se las voy a mandar al presidente Trump. Que yo lo he dicho muchas veces. Yo a él lo respeto. Diferencia hemos tenido y tenemos. Ahora, ninguna de las diferencias que hemos tenido y tenemos puede llevar a un conflicto militar de alto impacto, violencia a Sudamérica y nuestra América. Ninguno. No tiene justificación. No es verdad. Así es la vida. Así es la historia. Nuestro presidente Isaías Medina Angarita defendió firmemente y cuando regresó, la embajada norteamericana, como consta en los documentos históricos desclasificados, organizó un golpe de Estado y lo derrocaron el 18 de octubre de 1945 y se frustró el proyecto nacional. ¿Qué cosa? Del proceso histórico de ese momento se llamó una constituyente y luego eligen por la nueva constitución a Rómulo Gallego, el gran Rómulo Gallego. Y Rómulo Gallegos llega y plantea el rescate del petróleo también. Porque Isaías Medina Angarita, no lo terminé de decir, él planteaba 50-50 a las empresas estadounidenses. La mitad de la ganancia para ustedes, la mitad de la ganancia para el país. Que era justo, para el momento era lo mejor. Rómulo Gallegos retoma eso y cuando empieza a plantear una posición firme nacionalista, la embajada gringa lo derroca, lo monta en un avión y lo mandan para Cuba. Esa es la historia de cuando llegan navíos y conspiraciones al Caribe, todo el mundo pilas, todo el mundo mosca. Está muerto y todavía no se dio cuenta. Los tres que tienen captura por la justicia de New York o son capturados o son abatidos. Y esta es una decisión del presidente de los Estados Unidos. Bueno, oremos juntos. Padre, gracias por permitirnos estar aquí y el privilegio que tenemos de poder servir a esta nación. En medio de todo el trabajo, de todas las largas horas y de todo el tiempo, solo queremos darle nuevamente las gracias por confiarnos esta tarea. Y pido sabiduría para que todos podamos liderar bien con el ejemplo y con la tarea. Padre, oramos por el presidente de los Estados Unidos. Oramos para que lo llenes de la visión y la sabiduría que necesita cada día ante los desafíos en todo el mundo. Esos desafíos recaen sobre sus hombros, pero estamos agradecidos de que el gobierno está sobre los tuyos y tú eres quien nos sostiene. Así que oramos por el presidente Trump, por su familia, oramos por el vicepresidente, oramos para continuar, para que puedan infundirles la alegría de la tarea, para que puedan cumplir bien con sus responsabilidades. Oramos por nuestros miembros de las Fuerzas Armadas, la comunidad de inteligencia y las fuerzas del orden, así como por tantos socorristas que esta noche están en peligro mientras nosotros estamos a salvo. Así que oramos para que los protejas a ellos y a sus familias. Dios, gracias por estos alimentos y por el privilegio de poder estar aquí juntos. En el nombre de Jesús pido esta noche. Amén.